Buenos días, mis princesas de fe. Qué gusto es poder saludarles en este día lunes 25 de noviembre del año 2024. Para comenzar, quisiera disculparme por no presentar la lección ayer. Por alguna razón pensaba que el estudio comenzaba el 30 de noviembre, pero ayer me di cuenta que era para el 24 al 30. Les pido una vez más una disculpa. Espero poder presentarles en 6 días lo que vamos a estudiar durante la semana. Nuestro estudio se titula El corazón que agrada a Dios. Será sobre la vida de David en una manera breve, con el énfasis sobre el espíritu de David. ¿Qué había en su vida que Dios dijo acerca de él que tenía un corazón conforme a su corazón, o sea, el corazón de Dios? Ojalá que esta semana podamos ver lo que había en el corazón de David, que Dios también espera ver cuando Él mira nuestros corazones. Nuestro versículo de memoria para esta semana se encuentra en Miqueas 6:8 y dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. En resumen, esto es lo que Dios vio cuando Él miraba el corazón de David. Y eso será el enfoque de nuestro estudio. Ustedes ya saben que David fue el segundo rey ungido en Israel. El primer rey era Saúl. Pero al fin Dios rechazó a Saúl y escogió a David. ¿Por qué? Vamos a ver un poco de la historia de Saúl para ver lo que sucedió. ¿Qué había en el corazón de David que no había en el corazón de Saúl? ¿Por qué es que Dios rechazó a un rey, pero aceptó al otro? Bueno, cuando en ese tiempo de la historia, era durante el tiempo de los jueces y los filisteos estaban en guerra con los israelitas. Básicamente los tenían conquistados. Ellos no podían hacer nada. Los filisteos los tenían bajo su poder. Y el último juez que Dios había levantado era Samuel. Pero cuando habían todas esas luchas y guerras, el pueblo pidió de Samuel un rey. Un rey que los llevara a guerras, que iba delante de ellos. Un rey que les podía organizar, un rey que para que poder reinar sobre ellos. Samuel les dijo: oye, si ustedes tienen un rey, tienen que acordarse que ese rey puede ser lo que quiere con ustedes. Ellos dijeron: no importa, queremos un rey. Dijo: muy bien. Entonces él fue a Dios y él oró. Y Dios le dijo: oye, Samuel, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero dijo: él es un rey. Y el hombre que al final Samuel ungió era Saúl, quien era hijo de Cis, del tribu de Benjamín. Y Cis, la Biblia dice que era un hombre de influencia y poder. O sea, en un hogar así creció Saúl. Él sabía lo que era tener influencia y de tener poder. Y ustedes saben que en el principio, cuando Dios le quiso ungir a Saúl, él se escondía porque no estaba, dijo, quizás se sintió atemorizado, pensar que voy a ser rey sobre esa gente. Yo no sé nada de cómo ser rey. Y él se escondió. Pero al final Samuel le presentó delante del pueblo y dijo: aquí está tu rey. Y el pueblo, a mirarlo, ver que él era un hombre bien presentable, alto, parecía fuerte. Ellos empezaron a gritar: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces podemos ver que el pueblo se agradó de Saúl. Era lo que ellos buscaban en un rey. Bueno, un día
los amonitas atacaron al pueblo en Galaad. Ellos hicieron ciertas demandas, era para humillar al pueblo. Y cuando Saulo escuchó, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y él se enojó, se estaba lleno de ira. Entonces él invocó a Israel, a los israelitas, a venir a luchar contra los amonitas. Y cuando lucharon contra ellos, Israel venció. Recuerden que hasta entonces habían sido un pueblo derrotado, los filisteos lo tenían bajo su poder. Eran débiles, desorganizados. Ahora tenían a Saúl, eran fuertes, habían vencido, por fin habían ganado una victoria. Entonces Saúl ante los ojos del pueblo era muy respetado, muy admirado. Cuando él pasaba, la gente decía, Saúl que mató a sus miles, era un gran hombre. Tenían canciones acerca de él, le respetaban. De repente, Saúl llegó a ser el hombre más poderoso del pueblo. Él podía solamente mandar y quiero eso, quiero lo otro, y todos le hacían caso. Si él quería llevar un hombre, un hombre como parte de su ejército, tenían que ir. Si él quería que la hija de una casa fuera su sirviente, ella tenía que ir, dejar su familia e ir y a servir a Saúl. Y así con tanto poder vivía Saúl. Él empezó a realmente pensar que era lo más importante. Lo único que él quería era satisfacer a Saúl. Él olvidó que era siervo del pueblo, olvidó que era siervo supuestamente era siervo de Dios. Simplemente él vio a todos los demás como sus siervos. Bueno, 2 años dentro de su reinado, empezamos a ver el corazón de Saúl, qué había en él, más allá de lo que el pueblo le había visto cuando él fue presentado a ellos. Un hombre buen mozo, quizá alto, quizá fuerte. La Biblia dice que era más alto que todos los demás. Cuando ellos le vieron, dijeron, ese es el rey que nosotros necesitamos. Pero ¿qué había en su corazón? No lo hemos visto hasta unos 2 años dentro de su reinado. Empezó a ver lo que había en él. La historia que vamos a ver se encuentra en 1 Samuel capítulo 13. Y lo que sucedió es que Saúl había juntado un ejército de unos 3,000 hombres, que era fuerte para un pueblo tan chico quizás. Y él formaron 2 bandas. Saúl tenía 2,000 soldados en su lado y su hijo Jonatán tenía 1,000 soldados en el otro lado. Y Saúl atacó a la guarnición de los filisteos. Recuerden que los filisteos eran los enemigos de Israel. Ellos eran los que prácticamente los tenían dominados. Habían entrado para vivir en sus ciudades, les habían tratado como basura y ellos eran como sirvientes a los filisteos. Entonces Saúl, teniendo ya 3,000 hombres, quizá los había preparado. De todas maneras, él decidió atacar la guarnición. Y los filisteos respondieron. Cuando él miró allá, vio que ellos habían juntado él tenía 3,000 hombres y nada más. Pero el ejército de los filisteos se les rodeó y ellos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres en caballo y muchísimos soldados. Y eso fue el ejército. De repente Saúl no era un hombre tan grande, pero él no podía mostrar a toda la gente cuando los israelitas, a unos 3,000 soldados que estaban con él, vieron a esa gran multitud de filisteos que venían contra él. Ellos empezaron a temblar y se escondieron en cuevas, estaban pero temblando. Y Saúl dijo, bueno, que Dios tiene que estar con nosotros. Yo no creo, no, es mi forma de pensar, yo no creo que Dios jamás le mandó a Saúl a atacar la guarnición. Pero él quería mostrar que él era el rey y que era soldado y que era fuerte y que él buscaba el respeto y la admiración de su pueblo. Entonces, ¿qué él hizo? Por eso lo atacó. Eso es mi pensamiento. Nunca se ve en la Biblia que Dios le dijo a Saúl,
anda y ataque a la guarnición. Bueno, Saúl estaba desesperado, porque lo que pasó, él quería que Dios estuviera con él, que él podría sentir el Espíritu de Dios sobre él como lo había sentido antes. Entonces dijo, yo necesito buscar a Dios, encontrarme con Él, para que Él me dé el poder y lo que necesito para esta batalla. Entonces Samuel le dijo, bueno, voy a juntarme contigo dentro de 7 días, ahí haré el sacrificio para buscar a Dios. Bueno, la gente estaba temblando, estaban con miedo, y Saúl dijo, estoy desesperado, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Él asumió el rol del sacerdote, que no tenía, porque no era un sacerdote. Samuel era sacerdote, pero Saúl no era sacerdote. Saúl no tenía ninguna autoridad para hacer ningún sacrificio. Eso fue algo prohibido por Dios. Pero aún así él dijo, bueno, soy rey, soy el hombre más importante. Yo puedo hacer lo que yo quiero, nadie va a decir que no. Entonces él ofreció un holocausto a Dios, él mismo lo ofreció. Y una vez que había terminado de ofrecer el holocausto, adivina quién llegó, Samuel. Voy a leer en el mismo capítulo 13, versículos 11 a 14. Y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Macne, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues. O sea, yo me hice un gran esfuerzo y ofrecí holocausto. Dijo, yo tenía que pedir ayuda de Dios, yo sabía que Dios tenía que estar conmigo, entonces yo ofrecí, me esforcé para poder ofrecer el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. O sea, que fue desobediente. Y, por ende, él iba a perder su puesto como rey. Y Dios lo iba a dar a otro. Bueno, eso es un prueba número 1. Ahora llegó el segundo. Que vemos en el corazón de Saúl, que él era simplemente no tenía ningún temor a Dios y no le importó. El segundo se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. La Biblia dice que Samuel se presentó a Saúl un día y le dijo que Dios le había enviado con un mensaje. Dios le dijo, eso fue el mensaje que Dios le dio a Samuel para dar a Saúl. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérselo en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Wow, pues parece algo un poco drástico. ¿Por qué Dios le dio ese mandato? Bueno, tenemos que ir en la historia unos muchos años antes, durante el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto hacia la tierra prometida. La Biblia dice que Amalek atacó a Israel por el desierto y, según lo que podemos ver en la Biblia, él atacó desde atrás, la retaguardia, y los de atrás eran los que estaban enfermos, los débiles, los ancianos, las mujeres que recién habían dado cría, que estaban con infantes. Ese cobarde
del rey de Amalek y de sus ejércitos. La Biblia dice que ellos atacaron a la retaguardia, no a los soldados, sino a la retaguardia, para destruirlos, sin poco, como dije, un acto de cobardía. Bueno, Josué peleó contra ellos, sus ejércitos, y Josué ganó. Los ejércitos de Israel ganaron. Y cuando dice la Biblia, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Después Dios le manda a Moisés, le dice, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y después de esto, cuando Dios le dijo eso, Moisés edificó un altar y dijo, era como una memoria, algo para conmemorar. Y dijo, y lo que dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En Deuteronomio 25, 17 al 19, repite lo mismo. Recuerda que Deuteronomio es como una repetición de todo lo que sucedió en los otros libros. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por cuanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. O sea, fue una promesa que Dios hizo y dijo a Moisés, no olviden, ustedes tienen que hacerlo. Entonces, eso fue el mandato. Por eso Dios dijo, no olvides lo que yo te mandé a hacer. Quiero que simplemente borres la memoria de Amalek de debajo de la tierra. Mata a todos. Recuerda, él dijo, no tengas piedad. Porque, ¿saben por qué? Porque Amalek no tuvo piedad de nadie. Entonces Dios dijo, no tengas piedad de ellos. Mátalos a todos. Su ganado, sus niños, sus mujeres, aun los que están, los enfermos, a todos vas a matar. No dejas vivo a ninguno. Entonces Saúl, entrando, hizo caso a Dios y entró y derrotaron a Amalek. Pero en 1 Samuel capítulo 15 versículos 8 y 9 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, él dejó uno vivo. ¿Quién era? El rey. Agag se llamaba. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Qué significa eso? Dijo, a ti no te vamos a matar. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo que era bueno. Y no lo quisieron destruir. Y dijeron, no lo puedo matar. Mira qué bonito el animal. Mira qué bonito se ve. Y no lo podía matar. Pero, más a todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Qué cosa. Bueno, entonces Dios le dijo, oye Moisés, eso es lo que están haciendo. Ellos no te hicieron caso, no me hicieron caso. Entonces, una vez más Samuel tuvo que levantarse. La Biblia dice que él se madrugó para irse a encontrar con Saúl. Samuel se junta con Saúl y tienen la siguiente conversación. Saúl sale y dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel respondió, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo mis oídos? Si tú has destruido todo, ¿por qué estoy escuchando los animales? Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, nosotros hemos guardado lo mejor para poder hacer un sacrificio a Dios. ¿Ustedes creen que eso fue realmente sus razones? Porque ellos querían sacrificar de lo mejor a Jehová.
eso no es lo que dice, lo dijo, ellos siempre lo guardaron porque eran de lo mejor, eran demasiado buenos y bonitos para destruir. Nunca dijo que ellos querían ofrecerlos a Dios. Además, Dios no iba a agradar de ese sacrificio. Dios les dijo, destruyen todo. Bueno, y Moisés no hizo ningún argumento con Amalek. Simplemente dijo, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Solo dijo, di. Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y haces guerra hasta que los acabas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitos. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces pregunto, hermanas, ¿a quién echa la culpa Saúl? Al pueblo, una vez más al pueblo. Él no era culpa de él. La Biblia dice, pero según versículo 9, dice que Saúl y el pueblo perdonaron al rey. ¿Saben por qué el pueblo les perdonó? Es porque Saúl les mandó hacerlo. Ellos no habían hecho nada si Saúl no les había mandado. Pero Saúl, pensando que él podría engañar a Samuel y engañar a Dios, y para protegerse a sí mismo, dijo, no, sí, era el pueblo. No, yo no tenía que nada. Ellos mismos fueron que lo hicieron. Pero tenían una buena razón en hacerlo. Pero Samuel le hace la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está la sentencia que Dios ha dado a Saúl por su rebelión a la palabra de Dios. Dios le había desechado para no ser rey. Ya no iba a ser rey. Recuerda que Dios le puso esa posición. Ni siquiera había una elección. Dios le dio esa posición, el pueblo dijo sí, sí, sí. Y ahora él siendo rey, él no, bueno, pensó que él mismo lo había ganado todo, olvidó quién le había dado todo, que era el mismo Dios. ¿Qué había en el corazón de Saúl que causó que Dios le desechara? Simplemente el desprecio a su palabra y la falta de temor a él. Él no temía a Dios ni al hombre de Dios y por ende Dios le despreció a él. Ten cuidado, hermanas. Muchas veces yo he visto muchas personas que quizá han hecho grandes hazañas para Dios. Quizá Dios les utilizó y llegaron a creer que estaban encima muchos grandes pastores, grandes personas que fueron admirados por otros cristianos. Su corazón se llenó de orgullo, pensaban, mira lo que he hecho, lo que tengo tanto poder. Y ellos, sus vidas, trataban ellos de vivir sus vidas y a escondidas, pensando que todos habían engañado a todos. Sus vidas llenas de pecado. Y bueno, a esa gente Dios ha rechazado. Bueno, uno mira la vida de Saúl y podrías observarlo y quizá la pregunta es, ¿qué hizo de mal? ¿Qué tan mal hizo? David hizo cosas mucho peores que eso. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl y no rechazó a David? Bueno, lo que
había en el corazón de Saúl era algo muy malo. Era peor de los pecados que cometió David. David cometió pecados muy groseros. Pero había una actitud en el corazón de David que vamos a estudiar y vamos a ver la diferencia con él y con Saúl. La verdad es que la Biblia dice, Dios mismo dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No significa que él tenía un corazón como el corazón de Dios, sino que tenía en su corazón lo que Dios buscaba. Alguien que le temía y que fuese obediente a su palabra. Me fascina el corazón de David. Fue la actitud que él simplemente mostraba hacia Dios. Es el corazón que Dios busca de nosotras también. Él no está impresionado con nuestro sacrificio y lo que podemos hacer para hacernos ver bien ante los demás. Él mira el corazón para ver si somos obedientes, dispuestas a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en la vida de Jesucristo que le agradó tanto? Una vida obediente a Él. Hermanas, esto es solamente una introducción para ver por qué Dios rechazó a Saúl, pero no rechazó a David a pesar de sus muchas fallas. La pregunta que queremos hacer durante la semana es, ¿cómo ve Dios? Cuando Él mira mi corazón, ¿qué es lo que Él ve en mí? Bueno, espero poder seguir con esos pensamientos y esa conversación mañana. Vamos a despedirnos ahora. Sé que fue un poco largo, pero hasta mañana ojalá que no nos alargamos mucho. Hasta entonces, que tengan un buen día.